Bien, espero que hayan juntado entonces energía para terminar con la última parte de la clase de núcleo celular que corresponde a la transposición de genes. Vamos a hablar un poco de lo que son las repeticiones en tándem que se encuentran en gran parte del genoma nuclear de algunos organismos. Y primero tenemos que caracterizar que una repetición en tándem significa que existen secuencias génicas que tienen su inicio acá y su término aquí, y que inmediatamente en su término comienza otra secuencia genética, y vemos que por recombinación muchas veces estos tándems se pierden, pero se pueden fabricar tándems nuevos que son recombinados. Pero generalmente las repeticiones en tándem son de este tipo, son una secuencia que se repite idénticamente después de que termina, y así sucesivamente. Entonces hay genes que se repiten en tándem cuando necesitan expresarse en general juntos, y tenemos dos teorías de cómo se homogenizan los tándems cuando se llegan a perder, por lo que hablábamos anteriormente, perdón, en esta diapositiva. Tenemos la homogenización por recombinación desigual, en el que habla que una mutación que está aquí, una mutación del tándem, va a tender a homogenizarse, y fíjense lo que va a pasar. Va a tender por recombinación desigual. Ahora, en vez de haber un gen con la mutación, ahora hay dos con la mutación, y acá hay 4 con la mutación, y así sucesivamente va a empezar a contraerse la parte que quedaba antigua, y se va a crear un nuevo tándem con la replicación con el gen cambiado. Y la otra es la homogenización por conversión génica, que este es un poco más complejo. No vamos a estudiar enzimáticamente estos procesos para que tengan la idea, que la mutación, una vez que ocurre, puede convertirse y puede copiarse e insertarse en otra zona del cromosoma. Por ejemplo, acá tenemos una mutación que se va a convertir a la de acá al lado y se va a transformar en eso, como vemos acá. Y en una nueva replicación vamos a tener que esa mutación puede ahora transferirse a esta zona y puede transponerse acá. Y ahora vemos que ese se va a transponer acá, y así sucesivamente va a ir transponiéndose distintos genes para volver a formar las secuencias en tándem. Y un ejemplo de esto es el anticuerpo, que los anticuerpos ustedes saben que son moléculas relacionadas con la defensa del organismo, son excretadas por los plasmocitos, por las células del sistema inmune, derivadas de los linfocitos B inmaduros, y vemos que tienen dos estructuras. Tienen un fragmento basal, y tienen cadenas que son variables, el fragmento AB y el fragmento C, y tenemos cadenas pesadas, como esta naranja, y tenemos cadenas livianas que están acopladas acá. Y la alta variabilidad que tienen estos fragmentos AB y la baja variabilidad que tiene el fragmento basal se debe principalmente a que las repeticiones en tándem tienden a conservarse en esta zona, según se cree una de las teorías, además de la selección clonal, y la variabilidad de estos extremos se atribuye a la transposición de distintos genes que otorgan una gran variabilidad al momento de expresión proteica. Acá tenemos otra cosa que es bastante interesante analizar. En la figura A tenemos una comparación entre la posición de intrones en el maíz y en los vertebrados respecto a una determinada proteína. Tenemos que los azules es cuando no calzan los intrones, y en verde tenemos, que son los de acá, tenemos cuando calzan los intrones. Y fíjense que para una misma proteína, entre el maíz, que es un vegetal, y un vertebrado, por ejemplo un ser humano, miren cuántos intrones tienden a calzar en una proteína. En solamente este ejemplo tenemos 5. Entonces es bastante asombroso que los intrones estén tan conservados al momento de la expresión de proteína. Y esto nos hace pensar, yéndonos hacia la figura B, que quizás toda esta secuencia de intrones y exones está caracterizada mucho antes de que ocurriera la evolución propiamente tal que lo conocemos, desde un organismo que se denomina progenote, que se cree que es la célula ancestral que originó a todas las demás especies. Y es tan asombroso pensar que las secuencias intrónicas, que hasta hace pocos años se creían que eran genes chatarra, ahora tengan una importancia tal al momento del splicing, que es el reordenamiento de las secuencias codificantes en las proteínas para poder expresar proteínas y otorgar organismos de complejidades tan diferentes como tenemos esto,
que tenemos las secuencias en rojo de exones y en gris de intrones. Y fíjense que hay eubacterias que formaron cloroplastos y mitocondria que se dirigieron hacia acá, por ejemplo, hacia los primeros eucariotas anaerobios, como algunos tipos de levadura, y por aquí nos vamos hacia otro lado, en bacterias más simples como Escherichia coli, en que no tienen intrones y todo su cromosoma es un exón. Y vemos que la levadura, la Saccharomyces cerevisiae, la levadura de cerveza, tampoco tiene intrones en su genoma, pero vemos que el hongo Aspergillus, que es un hongo más complejo, sí empieza a tener intrones. Pero fíjense el patrón parecido que existe entre los vertebrados, el Aspergillus y el maíz. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la secuencia genética, cuando empezaron a crearse los intrones y los exones, podría haber estado quizás de alguna manera predeterminada para poder funcionar de la manera que lo hace. Y aquí entran muchas preguntas, como por ejemplo si es solamente azar, por responsabilidad de la evolución, que se hayan creado estos mecanismos, o si es que este tipo de secuencia genética, este ordenamiento genético que estamos empezando recién a descubrir en esta época, sin incorporar lo que son los estudios de la epigenética, tienen algún rol preprogramado en lo que es la colonización del planeta hacia lo que es la teoría de la panspermia. Entonces, pasando a un tema menos abstracto, tenemos el DNA, un tipo de DNA que se denomina DNA satélite, que tienen repeticiones de nucleótidos bastante simples, como las que vemos acá, y que se encuentra en sitios como en los centrómeros de los cromosomas, algunas zonas de algunas cromátidas. Y la gran pregunta de este DNA es que no se le conoce la función. Se encuentra en gran cantidad en los cromosomas, pero no se sabe cuál es su función. Se cree que tiene una función reguladora de la expresión de algunos genes y de estabilización del DNA, pero aún no se sabe para qué sirve. Pero como en biología es muy arriesgado decir que no sirve para nada, dado que ya sabemos la historia de la Tierra cuadrada y de la Tierra redonda, es mejor decir que no se le conoce la función, porque probablemente más adelante vamos a saber qué función tiene y qué rol tiene en la dinámica de la expresión de genes. Entonces, teniendo como un resumen de lo que es la transposición, tenemos elementos transponibles, como este que tenemos acá, y nuestro cromosoma. Y cuando se inserta un elemento transponible, estos también se le conocen como tramposones. Se inserta y generalmente da lugar a una duplicación de la secuencia del lugar de la inserción. Por lo tanto, tenemos distintos orígenes relacionados con lo que es el splicing, como vamos a ver después, en que aquí quedó una decisión incompleta del elemento transponible, que se eliminó todo el elemento transponible excepto un trozo. Acá tenemos la decisión precisa, pero quedó la duplicación que dejó, que es esta de acá. Tenemos la decisión con una secuencia extra, pero que está invertida. O tenemos la decisión con una deleción que queda prácticamente parecida como estaba, pero que se perdieron fragmentos, en este caso el número 3 y el número 4. Por lo tanto, una transposición de un elemento extraño, un cromosoma, puede originar un montón de proteínas diferentes, como vamos a ver acá, que es la relación de la transposición y el splicing alternativo. Y vemos que los elementos transponibles, junto con sus terminales repetidos, puede escindirse de una manera fallida y puede originar la presencia de exones adicionales, como vemos aquí, o incluso puede ocasionar que no se extraigan totalmente los elementos transponibles, o también que se escinda la mitad del elemento transponible, y así voy generando distintos tipos de RNAs mensajeros que van a traducirse en distintas proteínas, y es un apoyo más a lo que es el splicing alternativo. Y otra pregunta más para lo que estamos hablando anteriormente, de que si acaso la presencia de elementos transponibles en el DNA por acción de unas enzimas que se llaman transposasa, son casualidad que existan o estaban predeterminados que existieran, como los retrotransposones. Entonces, en resumen de toda la clase que hemos tenido hoy de núcleo celular, tenemos que el DNA nuclear se encuentra unido a histonas, recibiendo el nombre de cromatina o fibra de cromatina. La eucromatina es transcripcionalmente activa, mientras que la heterocromatina facultativa solo en casos especiales, como el corpúsculo de Barr, y la heterocromatina constitutiva no expresa proteínas, pero se cree que tiene algún rol en la actualidad. 8 histonas
que forman el octámero más 1.7 vueltas de DNA forman lo que es un nucleosoma. El cromosoma es la máxima compactación de la cromatina y se observa en metafase. El cromosoma eucariota posee un centrómero, un cinetocoro, que era el disco proteico ubicado en la región central, cromátidas y varios orígenes de la replicación. El transporte nuclear es llevado a cabo a través de un complejo proteico denominado complejo del poro. Puede realizar transporte activo y pasivo en base al diámetro máximo permitido. Recordemos que el transporte activo consiste en dilatar el poro y el pasivo son las moléculas que pasan a través del poro sin tener que dilatarlo. Las hormonas esteroidales utilizan la chaperona HSP90 para movilizarse por el citoplasma. Existen diferentes teorías sobre el mantenimiento de las secuencias en tándem en el DNA, que son la recombinación desigual y la compresión génica, y el DNA satélite hasta el momento no tiene una función conocida. Y finalmente, la transposición de genes puede generar proteínas con exones extra, lo cual se complementa con la teoría del splicing alternativo. Bueno chicos, esperamos que hayan aprendido y que hayan disfrutado la clase. Cualquier duda, no tengan miedo en ingresar a negresa.cl, en enviarnos un correo y estaremos atentos a tratar de resolverlas y ayudarlos para que logren egresar y pasar sus ramos lo más adecuadamente posible. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.